En la mañana, aquí, Carlitos, nos conectamos mañana. ¿Empezamos? Sí, doctor. Ahí, justo cuando entra el gordito acá. Bueno, hola, los que están en el Zoom, ¿me escuchan bien? Hola, doctora. Sí, se escucha bien, doctora. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo soy María Fernanda Osorno, soy R1 de Medicina Interna y hoy vamos a hablar de los análogos de GLP-1, ¿vale? Entonces, bueno, los análogos de GLP-1 son fármacos que tienen efecto incretina y como tal, pues sus efectos principales son aumentar la secreción de insulina inducida por hiperglucemia, suprimir la secreción de glucagón en estados de hiperglucemia o de euglucemia y además, pues desaceleran el vaciamiento gástrico y aumentan la saciedad, con lo cual esto fomenta la reducción de peso. Estos son, los que ven aquí son los análogos de GLP-1 que están disponibles en el mercado. Y bueno, una cosa que es interesante de la historia de estos fármacos es que, bueno, como producto de la serendipia, se descubrió que el péptido exendina 4, que se produce en la saliva del monstruo de Gila, es un homólogo del GLP de los mamíferos y es capaz de unirse y activar los receptores de GLP-1 y además tiene la particularidad de que no se degrada con el de PP4, el resistente de PP4. Entonces, bueno, la exendina 4 sintética se denominó exenatide y ese fue el primer agonista del receptor de GLP-1 aprobado para tratar la diabetes tipo 2. Y a partir de modificaciones de esta secuencia original se fueron sintetizando el resto de los fármacos. Ok, entonces hay dos puntos importantes que regresaste en la anterior. Hay algunas diferencias en cuanto a los análogos. Primero, el término análogos, ahí creo que está equivocado, ¿no? Porque podemos tener agonistas, en donde entrarían todos, pero podemos tener miméticos de incretina y análogos de incretina. ¿Cuáles serían los miméticos de incretina? Los que tienen el mismo efecto. A ver, ¿qué es un análogo? Eso no. Estructuralmente similar. Ok, en un análogo, y esto es bien importante que lo entiendan, por ejemplo, con los análogos de la LHRH, lo que haces es modificar aminoácidos y con esta modificación puedes tener un efecto que puede ser agonista o que incluso pudiera ser antagonista, pero son análogos porque son de la estructura original. Ese es el concepto. Otro punto son los análogos de la insulina. ¿Qué es lo que hacen con los análogos de insulina? Pues cambian aminoácidos y cambiando el aminoácidos vas a tener una vida media mucho mayor o una vida muy corta y eso los hace que sean ultracortos. Pero son conceptos que deben de tener. Eso es un análogo. Por eso les decía que está mal esa diapositiva porque en términos generales podemos tener algo que es agonista, que es un agonista. Que actúa sobre el receptor. ¿Cómo? Es aquel que hace la función. O sea, la molécula y llega a ese pedazo de la molécula original para la cual está destinada el receptor, pero que desencadena la función del receptor. ¿Y qué es un antagonista? Aquel que impide. Bloquea. Entonces, a ver, agonista, un antagonista puede tener afinidad por el receptor, se pega, se une, pero no activa la cascada de señalización corriente abajo. Y un agonista se une al receptor y activa la cascada de señalización para dar el efecto biológico. Eso es un agonista. Por eso les decía, pueden ser agonistas, pero en realidad esos agonistas pueden ser miméticos o pueden ser análogos. La pregunta es,
cuáles son los miméticos. De ahí están, de los miméticos son exenatide y lixisenatide, que está precisamente tomado de la salida del monstruo de Gila, ¿no? Pero los otros son análogos, eso no está tomado del animal. Estas tienen, por ejemplo, en el caso de liraglutide, la similitud que tiene con el GLP-1 endógeno es del 97%. Si hablamos de semaglutide, la similitud que se tiene con el GLP-1 endógeno es del 94%. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, en individuos sanos el efecto incretina es responsable de hasta el 70% de la secreción de insulina tras una carga oral de glucosa, a diferencia de lo que ocurre cuando se da una carga IV de glucosa. Y este efecto incretina está mediado por hormonas peptídicas derivadas del intestino, que son llamadas las incretinas, que se liberan en respuesta a la ingesta oral de nutrientes, ¿no? Estas se producen en las células L, que están en el intestino, desde el duodeno hasta el colon, pues densidad creciente. Y una vez que se libera el GLP-1, DPP4 es la enzima que se encarga de su degradación y solo del 10 al 15% del GLP liberado llega a la circulación sistémica. Entonces, bueno, el GLP ejerce sus acciones a través del receptor de GLP-1, que se expresa pues, en una diversidad importante de tejidos, ¿no? Incluyendo páncreas, riñón, músculo, corazón, tejido adiposo y tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, en el páncreas, en las células beta se estimula directamente el receptor como el resultado dando como resultado la secreción de insulina dependiente de glucosa. Y además, en el páncreas, el GLP es un inhibidor importante de la secreción de glucagón, tanto por efecto directo sobre las células alfa como por efecto parácrino inhibitorio, ¿no? Y en el tejido adiposo aumenta la lipólisis, aumenta la recaptación de glucosa. En el tracto gastrointestinal disminuye el vaciado gástrico, que ya lo habíamos dicho, y pues esto lo que hace es que retrasa la absorción de nutrientes en el intestino y esto da como resultado una reducción de la glucosa postprandial y esto se le conoce como el freno ileal. Además, pues se promueve la saciedad. Esto ocurre a nivel del sistema nervioso central, en el hipotálamo, y esto también se relaciona con la disminución del peso. A nivel del riñón, el GLP-1 aumenta la natriuresis por inhibición de la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, y pues eso puede explicar en cierta medida la disminución de la presión arterial observada pues, en los pacientes tratados con estos medicamentos. Y a nivel cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la contractilidad miocárdica, la función diastólica y mejora también la función endotelial. Entonces, bueno, los análogos o ¿cómo le decimos? Agonistas del receptor de GLP-1 de acción corta actualmente disponibles son exenatide 2 veces al día y lixisenatide 1 vez al día. Y los de acción prolongada son exenatide 1 vez a la semana, liraglutide 1 vez al día, dulaglutide 1 vez a la semana, semaglutide 1 vez a la semana, 1 vez al día por vía oral, y albiglutide 1 vez a la semana. Fíjense cómo los agonistas tienen también como clasificación como las insulinas, ¿no? Entonces, pero el término correcto es decir es agonista, si vas a hablar de todo. Y estos agonistas pueden tener acción corta, como es el exenatide y lixisenatide. La realidad, cuando ven los estudios de farmacocinética de lixisenatide,
Fue una estrategia comercial que hicieron, pero realmente no te dura las 24 horas. Entonces, ellos buscaban pasar de 2 piquetes a un solo piquete, y fue la estrategia que hicieron. Liraglutide, ese sí te alcanza una vez al día, y lo denominaron de acción prolongada, que realmente ahora sabemos que los de acción prolongada son los que se aplican una vez a la semana, ¿no? Cuando vemos los estudios de farmacocinética, el que tiene la mejor durabilidad de 7 días, en ese orden es semaglutide, luego exenatide, luego dulaglutide y finalmente albiglutide. Albiglutide, el problema es que en los estudios fase 3, en los estudios fase 2, la durabilidad era como 4 días, o sea, pero buscaban lo que hizo el exenatide. Y entonces cuando ven la efectividad, pues se veía menor la reducción de la hemoglobina glicada, y finalmente deciden no sacarlo al mercado a nivel mundial. No salió. Curiosamente, el estudio de albiglutide de desenlaces cardiovasculares les dio positivo, y obviamente dijeron, no va a durar. Dulaglutide hicieron lo mismo, la duración 5 días, 6 días cuando mucho. Exenatide 6 días, y el que sí te dura es semaglutide semanal, ¿no? Dula es el durísimo. Ajá. Sí, Dula. No, he visto que estás aquí. ¿Y por qué semaglutide se puede poner también una vez al día? O sea, es menos dosis. No, semaglutide es, bueno, ahí dice una vez al día, pero están hablando de la presentación De oral. la vía oral. Ah, ok. O sea, la vía oral actualmente ya se tiene aquí en México, y tiene que ser administrado completamente en ayuno con 120 mililitros de agua, obviamente con agua natural, y de administración cada 24 horas. Pero no es equiparable la eficacia entre el cutáneo semanal y el oral. Parecía que les va mejor con el cutáneo semanal. Sí, eso es muy importante. El estómago no está hecho para la absorción de péptidos. Obviamente, en un ambiente ácido, los péptidos son degradados fácilmente. Entonces, cuando uno ve las dosis que se utilizan en el subcutáneo, empiezas con 0.25 miligramos. Aquí empiezas la titulación con 3 miligramos. Puedes ver que la dosis que utilizas es por mucho, o sea, más de 10 veces más, y pues precisamente porque no alcanzas, el estómago no está hecho para absorber esto. Dada esta situación, hicieron una coformulación con uno que se le llama SNAC, que potencia la absorción del fármaco, y lo que dice el doctor Luis es muy cierto. Se ha equiparado la dosis de 14 miligramos con una dosis oral de 14 miligramos con una dosis de 5.5 miligramos subcutáneo. Digo, la eficacia en ese sería muy similar en ese sentido, y la otra dosis de 7 miligramos sí está un poquito entre 2.5 o 2.25 y 5.5 miligramos, ¿no? Por subcutáneo. Vale. Bueno, entonces, puntos importantes sobre los agonistas del receptor de GLP-1 de acción corta y de los de acción prolongada. Bueno, primero que los de acción corta tienen un efecto inferior en la reducción de los niveles de glucosa en ayuno y de hemoglobina glucosilada que los de acción prolongada. Y bueno, esto ya se ha visto en varios estudios. Hay uno en particular que es el GetGoal, en el que se compara la eficacia y la seguridad de estos fármacos de acción corta que tenemos disponibles, ¿no? Que son lixisenatide y exenatida. Entonces, aquí lo que se encontró es que lixisenatida no es inferior a exenatida, que sí tienen menos efectos gastrointestinales, que son los más comunes, de 43 versus 51%, menor riesgo de hipoglucemia sintomática con lixi, de 3 versus 8%, y en lo que sí no fue mejor lixisenatide fue en la pérdida de peso, ¿no? Que
comparado con exenatida 2 veces al día. Y para los de acción prolongada, pues como les digo, ¿no? Hay una mayor disminución de hemoglobina glucosilada, de la glucosa en ayuno y del peso que los de acción corta. Aquí dependerá, ¿no? O sea, en todas las de manera universal diríamos que sí, ¿no? Pero Ahorita vamos a habrá que ver ver algunas cómo es. diferencias. Ajá. Sí. Entonces, bueno, la mayoría de los agonistas del receptor del GLP-1 se inician con una dosis baja y luego se va avanzando gradualmente en la dosificación para evitar efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales, ¿no? Y una cosa que se puede hacer para pues, fomentar la tolerancia es utilizar agentes o sea, cuando no se tolera uno de acción corta, se puede probar con uno de acción larga que tienen una tolerancia un poco mejor. Y bueno, algo, o sea, aquí pues pueden ver en la tabla la dosificación de los medicamentos, la vida media, y una cosa que me pareció interesante es que en pues, los ensayos clínicos se ha visto que se pueden desarrollar niveles altos de anticuerpos para estos fármacos, aunque no en todo se ha demostrado consistentemente que esto pues tenga un efecto clínicamente relevante en su eficacia. Si se dan cuenta, prácticamente esto de los autoanticuerpos es con los miméticos. O sea, los miméticos son los que desarrollan más. Y se hablaba si tendría alguna implicación clínica de que estos anticuerpos pudieran inhibir el efecto biológico, sobre todo de estos miméticos. La realidad es que no se vio que hubiera una implicación como tal clínica. Pensaran que pudieran ser anticuerpos que tuvieran un efecto antagonista sobre el receptor o que llevara precisamente a generar una menor respuesta. No, la verdad es que no se vio, pero pues son diferencias que se tienen con los análogos. Como pueden ver, vean, por ejemplo, dulaglutide 1.6%, liraglutide 8.6%. Sin embargo, bueno, hay otros factores que permiten hacer una diferenciación. Realmente los anticuerpos no han mostrado ahí que pudiera ser un factor para que pudiera explicar una mayor potencia uno sobre otro. Hay un estudio, ¿no? El LEAP-6, donde sí encontraron que los anticuerpos contra exenatide podían disminuir la eficacia glucémica. Inicialmente lo que te decía, eso fue lo que, digo, pudieran tener esto, pero cuando se dio en las implicaciones clínicas con los estudios fase 3, no se encontró que pudiera nada. Y de hecho, también los hicieron en exenatide LAR. Digo, aquí no viene, pero en exenatide LAR esa fue la situación. Si podría tener una explicación de que pudiera disminuir la efectividad a largo plazo. Y no, o sea, en los periodos de extensión no se encontró que disminuía la eficacia. Vale. Y bueno, pues esta es la manera en la que se puede ir titulando la dosis. Esto se puede hacer hasta en un tiempo de 12 semanas hasta llegar a las dosis óptimas del fármaco. Aquí de exenatide, el que teníamos ya salió del mercado aquí en México, ya no lo hay. Se llamaba, bien, no recuerdo cómo se llamaba. No, el exenatide era Valleta. Ese ya salió del mercado, prácticamente como en el 2015 salió del mercado, definitivamente. Lixisenatide, que lo trae Sanofi, empezabas con 10 microgramos y después incrementabas a 20 microgramos. Es un fármaco que también lo dejaron de promocionar. Sí hay todavía en el mercado, pero pues ya está prácticamente muerto, ¿no? Y se ha dejado de promocionar, ya no. Y liraglutide, que es Victoza, nuevamente se empieza con una dosis de 0.6 y vas a ir titulando semanalmente hasta 1.2 o bien hasta 1.8 miligramos al día. 1.8 es bueno, yo creo que la verdad no hay mucha diferencia entre 1.2 y 1.8 para la eficacia en la reducción de hemoglobina glucosilada. Solamente en donde mostró esta diferencia fue en el estudio con monoterapia, pero en terapia de adición no hay mucha diferencia.
Entonces, la verdad es que con 1.2 pudiéramos. Hay ventajas sobre 1.8 en el peso. Ahí ya empieza a tener un diferenciador. Obviamente esto ya actualmente lo están comercializando únicamente aquí en gobierno. En el caso de Exenatide, que se llama el Exenatide LAR, que tampoco ya casi lo estoy recetando. El Exenatide LAR se llama Vaidurio. El Vaidurio, la dosis de mantenimiento son 2 miligramos una vez a la semana. En el caso de la glutide, empezamos con 0.75 miligramos con titulación a 1.5 miligramos. Al biglutide les dije que en ninguna parte del mundo lo van a encontrar. Y semaglutide, que es Ozempic, se empieza con 0.25 una vez a la semana por 4 semanas. Después suben a 0.5 miligramos por 4 semanas y llegan a 1 miligramo. La verdad es que aquí ya dependerá. Pueden quedarse en 0.5 o pueden llevarlo a la dosis máxima de 1 miligramo. Con 1 miligramo pierden más peso. Y el oral, nuevamente, la dosis que comentaba precisamente Luis, 14 miligramos equivaldría a 0.5 miligramos. O sea, como ven, se desperdicia mucho medicamento, pero sí es una opción, y está muy interesante. Yo les podría decir que comparando el estudio fase 3 con algunos IS-GLP2, el Pioneer 6 sale muy, muy superior a lo que hemos visto con IS-GLP2. Aparte, lo interesante de estos fármacos exactamente es eso, porque lo que más se pone en funcionamiento de la postura, que parece que tienen una muy buena ventaja cuando los combinas con insulina de acción prolongada, ¿no? Ya, bueno, ya existe incluso la presentación combinada del análogo con las insulinas de acción prolongada. No sé, podrás decirlo mejor, pero a mí, en aquellos pacientes, sobre todo adultos mayores, que son muy lábiles y constantemente están descontrolados, yo he tenido buenos resultados con ellos con esta combinación, sin aumentar el riesgo de conducción. Sí, definitivamente esa es una de las diferencias más importantes. Hablar del liraglutide con Degludec, que es en el mercado se llama Sultofat, y hablar del lixisenatide con insulina glargina, que en el mercado se llama Solipat, lo que menciona sí es un diferenciador. Por ejemplo, hablar de Iglarlixi, o los estudios de Iglarlixi, no mostró tanta diferencia en el glucemia, pero sí donde hay diferencia es con Aideglira. Con Aideglira, los estudios que se llaman Aideglira, los estudios dual de Aideglira, pueden ustedes ver que sí hay esto que menciona Luis, y que es un punto bastante importante. Las tasas de éxito prácticamente llevan al control al 80% de la población con un bajo riesgo de hipoglucemia. Y algo que se ha visto con los GLP-1 es que en población de más de 75 años, liraglutide, en un análisis post-hoc del estudio LIDER, demostró el máximo beneficio en la reducción del mes de 3 puntos. O sea, si alguien se beneficia, es la población que dice el doctor. Los viejitos. Y esto, o sea, solamente con este tratamiento, no con otros antibióticos. O sea, usando otros fármacos u otras. O sea, O sea, combinando esto, el análogo de GLP-1 con otros inhibidores. Bueno, sí, o sea, el GLP-1 sí va a tener ese efecto, pero en particular yo hablaba de un nicho de población muy específico que les va muy bien con la combinación, que son esos adultos mayores que están más controlados, pero que cuando tú tratas de intensificar a una remezcla o a un basal bolo, te van a hacer hipoglucemia. Porque son desorganizados para las comidas, porque a veces comen muchísimo y al día siguiente comen muy poco. Entonces no puede, es muy difícil meterlos en cintura a esos pacientes porque pasan de la hiperglucemia a la hipoglucemia, con el riesgo que conlleva la hipoglucemia en el adulto mayor. Entonces,
en ese grupo de pacientes, a mí me ha resultado muy favorable. Sí, muy buena opción. ¿Y aquí cuáles están las dos disponibles, doctor? ¿Aquí en el ISSSTE? O sea, en México. No, en México sí. En el ISSSTE no. Ok. Una- Entonces, bueno, las combinaciones fijas con insulina que hay son lixisenatide con glargina. Esta se debe administrar una vez al día antes de las comidas. Y liraglutide con Degludec, que se administra también una vez al día. Y es importante que se haga pues, regularmente a la misma hora cada vez. Y bueno, pues estas son las plumas de los GLPs que están Lo que decía, disponibles en el aparecen mercado. como agonistas de receptores de glucógeno. Como análogos, ¿no? Y ahí están lo que comentan, Sultofy y Solico, ¿no? Y bueno, Regresar un poquito. sí, Hay mucho en cuanto a tecnología en plumas y esto es algo que cada vez está más la industria farmacéutica trabajando en esto. Aquí pueden ver Valleta, un dispositivo que fue presentado al mercado como en el 2004. Ya es un dispositivo muy viejito. De estos han ido evolucionando. Uno de los que vino a evolucionar muchísimo fue el de Trulicity. La realidad es que su dispositivo es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque nada más giras, lo pones, aprietas y se inyecta. Es muy cómodo, no lo sientes, la pluma baja y deposita el fármaco. Y solito ya cuando truena, entonces tú ya lo retiras, te avisa, ya se deposita el fármaco. Y obviamente vinieron otros dispositivos, pero creo que ha tenido, hablando de tecnología, ahí sí lleva la batuta Lilly en ese dispositivo. Las otras, pues no han ido cambiando mucho. Desde aquí, prácticamente lo que han hecho es que sea muy similar para Novo. O sea, son sus plumas que ya tienen patentadas y que ahorita la guerra está en esos dispositivos. Y por mucho la mejor adherencia es como nosotros sí tienen que ponerle la dosis adecuada, la dosis que tiene prescrita en ese momento. El otro es que hacen llegue y listo. Oye, este que ven aquí, esto sí es una grosería. Vaidurio. Lo que tú tienes que hacer es girar, prepararlo y se va a mezclar el polvo con la solución. Una vez que haces eso, tienes que dar 20 golpes en la palma de tu mano, ¿sí? Para que se mezcle. Si tú no haces eso, no haces una buena reconstitución y puedes correr el riesgo que no sirva el fármaco. Entonces, eso fue uno de los issues que tuvo Vaidurio. Entonces, ya prácticamente tampoco les ha ido bien en el mercado de los GLP-1 semanales. Pero fueron muy importantes. O sea, el Senatir en su momento fue súper importante. El primero que estuvo disponible. Y los primeros aquí rápidamente. ¿Cómo se llama? Y bueno, a lo mejor ahora sí ya se mantiene mucho, pero en su momento fue un parteaguas, ¿no? ok. Y aunque también es algo muy específico, pero también lo que nos hicieron una vez la pregunta aquí en la guardia de endócrino, que si se podían mezclar cuando no venían las premezclas hechas, ¿no? O sea, el hecho de un GLP-1 con una insulina para la aplicación en una sola dosis, entonces eso pues tampoco no lo debemos hacer en las premezclas que no están hechas. Que no Claro, sí, o sea, puedes inyectarla por separado. sí, exacto. Pero no, porque luego tienen iniciativa y quieren sacar y combinar en un solo paquete. O sea, no vamos a dejar de quitarles. Sí. Bueno, entonces, este gráfico es un resumen de los estudios head-to-head que se han hecho comparando distintos GLP-1 en términos de disminución de la hemoglobina glucosilada y vean cómo los resultados favorecieron al liraglutide versus exenatide 2 veces al día y también contra exenatide una vez a la semana.
Y también favorecieron a exenatide semanal versus exenatide 2 veces al día, a dula contra exenatide 2 veces al día y a sema contra exenatide semanal. ¿Vale? Por ejemplo, ahí ven en el Sustain 7, que es un buen comparador de los semanales, que son los que tienen el máximo mercado en México, pues se da dulaglutide y semaglutide. Está claro cómo semaglutide sí resulta ser superior en esta reducción de hemoglobina glicada. Y una de las posibles explicaciones era lo que les comentaba. Si ven el perfil farmacocinético, dula echándole muchas ganas dura 6 días. Pero la estrategia comercial se fue a una semana. Y el otro punto es el peso molecular que tiene dulaglutide es mucho mayor, pues utiliza fracciones cristalizables a partir de anticuerpos y lo hace que sea una molécula muy grande. No así con semaglutide, que como tiene la similitud en un 94% con el GLP-1 endógeno, cuando se hace la evaluación de ver si esas concentraciones de DULA o de SEMA están a nivel central, pues evidentemente DULA no le dio. Y cuando ven el estudio que quiso hacer para la reducción de peso utilizando el triple de dosis a 4.5 miligramos, la verdad es que no les dio la reducción de peso. ¿Por qué? Porque está tan grande la molécula que no atraviesa la barrera hematoencefálica y no tiene tanto efecto. Y SEMA sí lo hace. El bajar de peso, el ceder un poquito, que haya menos apetito, pues se traduce en una mejoría en la hemoglobina glucosilada. Por eso resulta ser superior. Aquí vemos los resultados para reducción de peso de distintos Al ensayos. diglutide le pasó lo mismo. Tanto en hemoglobina glicada era de los que menos duraba. Pues no, o sea, ya cuando vieron estos resultados, quien lo traía era GlaxoSmith, dijo, no, mejor no voy. Mejor no voy. Y terminaron el estudio de desenlace cardiovascular y que les da positivo. Redujo la mortalidad de 3 puntos. ¿De cuál, doctor? El de diglutide. De Olvi. Pero pues ya dijeron que no iban a salir, ya habían parado todas las distribuciones. Ok. Y pues sí, o sea, liraglutide versus exenatide semanal, albilutide y dulaglutide es superior y semaglutide también es superior versus exenatide semanal. ¿No? Bueno, y en cuanto a desenlaces cardiovasculares, estos son algunos ejemplos de estudios donde se ha probado el efecto protector de estos fármacos cuando se comparan contra placebo, como es el caso del liraglutide, que acá está, vean el hazard ratio, que está en 0.89, dentro de los límites, dentro de los intervalos de confianza, y también de semaglutide, ¿no? Yo también creo que mucho del error que hizo el Senatid es la población que incluyó. Hay que ser cautelosos con los estudios de desenlace cardiovascular. Mucho de las diferencias está determinado por el tipo de población que se incluye. Y el Senatid cometió el error de meter a una población que había tenido un síndrome coronario en los últimos 90 días. Es una población de muy alto riesgo. No es lo mismo alguien que tuvo hace 5 años un infarto, alguien que va saliendo de la unidad coronaria y que lo metes a ese escenario. En ese escenario, pues obviamente el riesgo de mortalidad es mucho mayor. En los primeros 90 días el riesgo de que alguien se te muera, incluso hasta en el primer año, es mucho mayor. Entonces, sí es importante esa población que eligió Elixa. No es para mi gusto era una opción de tratamiento, no quiero decir que a lo mejor no me gusta a mí prescribirlo, lo utilicé muy poquito tiempo, pero creo que es un tema de población que me pierde, ¿sí? Y pues en el caso de Exenatide, otra de las situaciones, ellos hicieron análisis, en términos generales, como pueden ver, toca la unidad, llega hasta el 1, pero cuando hacen el análisis en población, que tenía únicamente enfermedad cardiovascular establecida, porque ellos querían meterlo con una población que tuviera múltiples factores de riesgo. Y entonces incrementaron ese margen, por eso no les da. Cuando lo hacen
en población que tenía enfermedad cardiovascular establecida, sí les da significancia, o sea, sí reduce el MACE de 3 puntos, pero en esta población. Doctor, ¿y qué opina de este Exenatide sublérmico? Pues es un fármaco que ya tienen bueno, en realidad sus estudios están prácticamente desde hace unos 7, 8 años. No sé por qué no lo han sacado. Yo creo que no les conviene. Lo que busca la industria farmacéutica es ir por tiempos. Comercializo el de un piquete al día, después comercializo el piquete semanal y ya después pero este subtérmico era con una duración de 6 meses. La verdad es que era muy buena opción. Creo que hasta 12 meses. No iba a quedar con 6. ¿6? Iba a quedar con 6 meses. Entonces, no buscó, es un laboratorio muy pequeño, no buscó quien le ayudara a hacer el patrocinio. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo, ¿eh? O sea, como que dicen, no, vámonos por partes. ¿Qué pasó? Ok. Y bueno, pues un poco para redondear lo que ya platicamos, liraglutide, sema, dula y albi disminuyen los desenlaces cardiovasculares. Dulaglutide especialmente tiene un efecto especial en la reducción de EBC. Con respecto al efecto cardioprotector, lira, sema y dula, liraglutide disminuye la muerte por causas cardiovasculares, esto se ve en el líder. Semaglutide disminuye la frecuencia de EBC no fatal. Dulaglutide y albiglutide también tienen un efecto cardioprotector. Y en los que no se vio un mejor desempeño en este sentido fue con exenatide y lixisenatide. En los que vemos mayor disminución de peso es con liraglutide y semaglutide, y los que han demostrado tener una disminución de los desenlaces en nefropatía, o sea, que disminuyen la progresión de la enfermedad renal, son lira, dula y sema. Y bueno, con respecto a los efectos adversos, por mucho el más frecuente y el más importante y el que es una causa de descontinuación tanto en la vida real como en los ensayos clínicos del tratamiento, es la náusea y el vómito. También puede haber diarrea. Hay reportes de pancreatitis y de cáncer de páncreas, pero la verdad es que los datos que hay en los estudios pues son inconsistentes. Pero bueno, de cualquier forma, no se recomienda utilizarlos en pacientes que hayan tenido pancreatitis. También se ha asociado a cáncer medular de tiroides, aunque esto es una observación que solo se ha hecho en roedores. Pero de todas formas, no se recomienda en pacientes que tienen antecedente personal o familiar de neoplasia endocrina múltiple 2A o 2B por el riesgo de cáncer medular de tiroides. Y también se ha visto, sobre todo con liraglutide, que hay una mayor incidencia de colelitiasis y colecistitis. Otra cosa que también puede suceder con relativa frecuencia es que haya reacciones locales en el sitio de inyección. Y con exenatide se han pues, publicado reportes de caso de lesión renal aguda, esto probablemente relacionado con efectos gastrointestinales severos en los que hay deshidratación, y también hay reportes de trombocitopenia inmune, ¿no? Es muy importante por los efectos adversos porque es causa muy frecuente de suspensión de la terapia. No le explicas al paciente que tiene que es en dosis ascendente hasta alcanzar la dosis meta y que tiene que ser progresivo, rápidamente, que va a abandonar la terapia. Realmente los efectos adversos sí son bastante importantes, de dispepsia, dolor abdominal, náusea, diarrea, vómito, y la primera semana, la verdad, la pasan y es la rosinapa. Entonces, conforme va aumentando el tiempo y vas incrementando la dosis, ya lo toleran un poco mejor, pero si no les explicas todo lo que les puede pasar con el medicamento, suspenden el tratamiento.
O sea, realmente muchos están tratando. O sea, sí hay que tomarse el tiempo necesario para indicarles todo lo que pueden esperar cuando empiecen con un medicamento. De acuerdo. Se ponen en los mismos sitios que la insulina. Sí. Es que como son comandas, la mayoría todavía se están de los de los variables. Bueno, y o sea, el tema de la náusea es tan importante que o sea, se evalúa como una cuestión así en particular en los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, pues vean cómo los fármacos que más se asocian a náusea y vómitos son Exenatide 2 veces al día, Dula y Lira, mientras que los que tienen una menor incidencia de este efecto secundario son Exenatide 1 vez a la semana y albiglutida. La verdad es que con todos te va, ¿eh? O sea, la prevalencia va a estar como entre el 15 y 20%, pero después de la cuarta semana empieza a disminuir y ya para la 12ª semana ya, o sea, ya te lo están tolerando. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando se compara la insulina, sobre todo la insulina basal, con los GLP-1? Bueno, pues se ha visto que los análogos de GLP-1 tienen un efecto ligeramente mayor en la reducción de hemoglobina glucosilada, tienen mayor pérdida de peso que la insulina, ocurre justo lo contrario. Hay un menor riesgo de hipoglucemia, pero también puede haber episodios de hipoglucemia, sobre todo cuando se combinan con sulfonilureas o con insulinas. Y pues el ajuste de dosis se puede hacer de manera más estandarizada, mientras que con la insulina la titulación puede ser un poco más compleja. Y bueno, pues este es un metaanálisis del 2017 en el que se evaluó la eficacia clínica y la seguridad de los agonistas del receptor GLP-1 y se comparan con las insulinas basales. Entonces se incluyeron 11 ensayos clínicos aleatorizados en los que se dio un seguimiento de más de 16 semanas en pacientes que tenían diabetes no controlada con hipoglucemiantes orales y se evaluaron datos de hemoglobina glucosilada, peso e hipoglucemia. Entonces, no sé si alcanzan a ver, pero bueno, acá se ven los resultados para cada combinación. Ay, se ve súper poquito. Pero bueno, vean cómo acá Exenatide versus Glargina favorece Exenatide. Exenatide 2 miligramos versus 2000 también. Y en Dulaglutide versus Glargina también se favorece al GLP-1. Esto en términos de reducción de hemoglobina glucosilada. Y este es para peso. Entonces, todos los GLP-1 tienen una reducción de peso, ¿no? En contraste con lo que ocurre con la insulina. Entonces, bueno, Exenatide y Dulaglutide 1 vez a la semana mostraron una reducción estadísticamente significativa de hemoglobina de hemoglobina glucosilada versus insulina basal, mientras que con liraglutide, pues esto, y con Exenatide 2 veces al día, esto no se vio. Se observó una disminución de peso con todos los GLP-1 y, bueno, los datos que encontraron sobre hipoglucemia pues fueron complicados porque tenían definiciones inconsistentes en cada estudio, entonces no pudieron como evaluar esto. Y bueno, cuando se trata de elegir entre los distintos GLPs al combinarlos con insulina basal, pues deben preferir los de acción prolongada versus los de acción corta, ¿no? Cuando hacemos esta combinación. Vean cómo los resultados para reducción de hemoglobina glucosilada, glucosa en ayuno y pérdida de peso son mejores para estas combinaciones. Y además, pues esto tiene una ventaja en la administración, ¿no? Porque es más espaciado.
Y bueno, con respecto a las indicaciones de la ADA, pues sabemos que la primera línea de tratamiento generalmente incluye metformina y modificaciones en el estilo de vida, pero pues hay que tener en cuenta que la intensificación del tratamiento no necesariamente debe seguir una adición secuencial de fármacos, sino que hay que pues ajustar el esquema de tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Entonces, en personas que ya tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o que tienen indicadores de alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal establecida o insuficiencia cardíaca, se recomienda usar un ISGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1, independientemente de los niveles de hemoglobina glucosilada. Y en pacientes donde no se alcance un adecuado control glicémico con hipoglucemiantes orales, los análogos de GLP deben de preferirse sobre la insulina cuando esto sea posible. Y si se usa insulina, se recomienda que se haga una terapia combinada con un agonista del receptor de GLP-1 para una mayor eficacia y durabilidad del efecto del tratamiento. Y pues esta es la última, doctor, con respecto a los... No sé si hay algún comentario, pregunta. Es que en realidad ninguno se ajusta. El punto es las aprobaciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Exenatide es hasta 30, Liraglutide es hasta 15 de tasa de filtración. En el caso de semaglutide oral, por el Pioneer 5 se incluyeron hasta 30, con eso sacaron la IPP. Entonces, pero no es que se requiera ajuste de dosis para la función renal. El punto es que la probabilidad de que alguien tenga síntomas gastrointestinales ya por la misma enfermedad renal, o sea, es alta, ¿no? Y además le pones esto, probablemente, digo, no quiere decir que no se debe utilizar, o sea, pero yo creo que abajo de 30 debería de ser como una intervención costo efectiva, ¿no? Donde tratas de prevenir que ese paciente caiga más. Entonces, creo que si bien es cierto, no tienen el estudio Flow para poder decir que son nefroprotectores todavía, mecanísticamente la plausibilidad biológica sí existe para hacer estos beneficios. Hay un análisis post-hoc que hicieron con el estudio líder en donde se observa precisamente que sí retrasa la progresión de la enfermedad renal, ¿sí? Y como digo, mecanísticamente está descrito que sí lo hace. La cosa es que necesitan el estudio del desenlace renal para poder hacer esta recomendación. Yo creo que les va a dar. Probablemente el número de necesidad de tratar sea un poco mayor a lo que se tiene con, pues sí, SGLT2, pero lo que les va a dar, les va a dar. ¿Y se llama así igual de cortes 15 o 30? Ellos tienen también 30. Segundas donde recuerdo que es 30, ¿eh? La que tienen de IPP. El único que tiene hasta 15 ahorita es Lira, pero déjame lo checo. ¿Te acabamos? Sí, doctor. ¿No tienes otra de qué sigue? Lo que sigue son insulinas. ¿Insulinas? ¿Y tú quién le toca insulinas? Pues, A mí me toca manejar Es que
Bueno, gracias a todos los que están en el Zoom. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias. Para agregarle la